Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana Justina Mascavizán y en esta oportunidad voy a presentar el trabajo denominado Influencia de la polarización en la respuesta electroquímica de electrodos de celdas de combustible de óxido sólido. Este trabajo lo realicé bajo la tutela de Mariano Santalla y Juliana Scolani Yael, que lo hice dentro del programa de becas de verano del Instituto Balseiro durante el año 2020 en el Centro Atómico Bariloche, en el Departamento de Caracterización de Materiales. En este trabajo, principalmente, se investigaron celdas de combustible de tipo óxido sólido. Las celdas de combustible producen energía a través de reacciones de óxido-reducción, utilizando los fenómenos de transporte de electrones de este tipo de reacciones sin estar limitado a lo que es una eficiencia por un ciclo de Carnot de un proceso de combustión. Por lo tanto, logran mayores eficiencias. Hay varios tipos de celdas de combustible. En este trabajo en particular se estudiaron las celdas de óxido sólido tipo SOF, por su nombre en inglés, Solid Oxide Fuel Cell, que están compuestas por electrodos y electrolitos sólidos, tal como su nombre lo indica. Estas celdas suelen trabajar a temperaturas muy elevadas, entre los 800 y los 1000 grados centígrados, y sus electrodos deben ser buenos conductores para que permitan el paso de la corriente a través de la carga externa, deben ser inertes y permanecer estables en condiciones de funcionamiento. Al operar estas celdas, debido a que trabajan a altas temperaturas, se pueden presentar inconvenientes como la degradación de los materiales, también pueden trabajar con hidrocarburos como combustibles, por lo tanto se puede producir la carbonización del combustible, o si tiene algún tipo de impureza puede generarse algún inconveniente en el material. Por lo tanto, es necesario fabricar estas celdas con electrodos de materiales que brindan la mayor eficiencia posible. Entre los materiales que se pueden utilizar como electrodos se destacan las perovskitas, en particular perovskitas con vacancia de oxígeno, que han brindado resultados muy promisorios, ya que a altas temperaturas se comportan como conductores mixtos, esto es, conducen tanto iones como electrones. Estos materiales, estas perovskitas, presentan un aumento de la resistencia a la polarización cuando se trabaja a menores temperaturas o se incrementa la presión parcial de los gases, ya sea oxidante o combustible. La incorporación de nanopartículas metálicas catalizadoras presenta una mejora en esta resistencia de los electrodos y la oxidación del hidrógeno. Uno de los métodos para la obtención de estas partículas, que es el estudiado en este trabajo en particular, es la exsolución. Esto es una ventaja, ya que la exsolución de partículas permite reutilizar las celdas y brinda una reversibilidad al proceso. En particular, en este trabajo se estudió la perovskita que se muestra en pantalla, que es una perovskita de estroncio, titanio, hierro y níquel, la cual voy a denominar STFN 93 a lo largo de todo el trabajo, y se quería estudiar cómo afecta la polarización anódica en la respuesta electroquímica de este material, cuando funciona como electrodo de trabajo en una celda de combustible. Como material se utilizó, como lo mencioné anteriormente, un electrodo de STFN 93 y también se estudiaron electrodos de otra perovskita de estroncio, titanio y hierro, la cual fue sintetizada por reacción de estado sólido, la que llamaré STF-SSR en todo el resto de las diapositivas. El STFN 93 fue sintetizado por Sol-Gel. Estos electrodos se depositaron sobre un electrolito realizado a partir de polvo comercial de otra perovskita de lantano, estroncio, galio y magnesio, la cual este polvo fue prensado en forma de pastillas que se trataron térmicamente, que podemos observar en la imagen. Esas son las pastillas del modelo de celda de combustible sobre las cuales se depositaron los electrodos en forma de pinturas por la técnica de spin coating. Entre los electrodos y el electrolito se colocó una capa de óxido de cerio dopado con lantano para evitar la interacción química entre el electrodo y el electrolito. También se depositó como una pintura por la técnica de spin coating. Los métodos de análisis que se utilizaron en este trabajo fueron espectroscopía de impedancia electroquímica,
a distintas temperaturas, trabajando tanto en aire como en atmósferas reductoras, con un 50% de hidrógeno, un 47% de argón y un 3% de agua, y variando los potenciales anódicos entre 200 y 600 milivolts. Todas las mediciones se hicieron a potencial de circuito abierto, luego de 30 minutos de aplicado cada uno de los niveles de potencial que se estudió. Y también se observaron tanto las celdas de combustible como el material de electrodo que se pretendía estudiar en este trabajo, el ZTFN93, mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión asistida con EDS para la determinación de la composición química. Como resultado, si me permiten, voy a activar el puntero láser. Como los resultados obtenidos en este trabajo, podemos observar en principio el diagrama de Nyquist de los ensayos de espectroscopía de impedancia electroquímica para distintos potenciales de una celda simétrica con electrodo y con electrodo de trabajo y contraelectrodo de STF-SSR. Podemos observar que a los distintos potenciales no se aprecia una modificación en la forma de la curva de impedancia de este material. Por lo tanto, podemos decir que a 700 grados centígrados en una atmósfera reductora, el electrodo no se degrada. Sin embargo, presenta resistencias del orden de los 5 ohm por centímetro cuadrado, que son mucho mayores que las registradas para los electrodos de STFN93. En esta oportunidad no muestro los resultados de las curvas de impedancia en aire, pero se obtuvieron resistencias del orden del 1,5 ohm por centímetro cuadrado, que también son mayores a las registradas por los electrodos de STFN93. Luego podemos observar los diagramas de Nyquist para celdas. En este caso se estudiaron 3 celdas. Una celda con electrodo de trabajo de STFN93, y el contraelectrodo de STF-SSR, que es la que se ve con puntos circulares, una celda simétrica de STFN93 y una celda simétrica de STF-SSR, a 700 grados en aire y a 700 grados en una atmósfera reductora. Podemos observar que la celda simétrica de STF-SSR permanece sin cambios. La forma de la curva de impedancia, no así la resistencia, pero sí la forma, se mantiene, mientras que en el caso de la de STFN simétrica, primero que tiene menor resistencia que las otras dos, y a su vez su forma se modifica al pasar de aire a una atmósfera reductora. Esto podría deberse o indica una modificación en la velocidad de los procesos y reacciones que sufre el electrodo al modificarse su condición de trabajo. Mientras que en el caso de la celda asimétrica, la que posee 2 electrodos de distinto material, vemos que la forma no varía significativamente, por lo cual podría deberse a que el STF-SSR, al tener una mayor impedancia, está enmascarando los procesos que le ocurren al electrodo de trabajo. Luego podemos observar esa celda asimétrica con electrodo de trabajo de STFN93 y contraelectrodo de STF-SSR en una atmósfera reductora a 700 grados centígrados al aplicarse distintos potenciales anódicos. Observamos que al aumentar el potencial aumenta también la resistencia de polarización. Pero no podemos apreciar una modificación en la forma de la curva, lo cual podríamos decir que el electrodo de STF-SSR, el cual asumimos que permanece estable por la primera curva, el primer diagrama de Nyquist que mostré, es el que contribuye principalmente a la curva de impedancia cuando tenemos una celda de tipo asimétrica. Esto lo que representa es que el material, el STF-SSR, cumple con la condición de ser estable ante la aplicación de potencial anódico, lo cual nos permitiría estudiar lo que le ocurre al STFN93, pero debido a su alta impedancia no es útil, ya que nos enmascara los procesos que ocurren en el electrodo que estamos estudiando.
Luego, mediante microscopía, se evaluó qué le ocurre al material, al STFN93, al estar sometido a procesos de reducción y posterior oxidación. En principio, en la micrografía A, observamos el material, el polvo de STFN93, sin ningún cambio. En la micrografía B fue sometido durante 4 horas a una reducción en una atmósfera de 10% hidrógeno, 87% argón y 3% de agua a 750 grados centígrados, y podemos observar estas partículas blancas que estoy marcando con el puntero, las cuales fueron analizadas mediante EDS. El resultado de esto nos demostró que estas partículas tienen una composición principal de hierro y níquel. Por lo tanto, podrían deberse a una exsolución de partículas, tienen el orden de los 15 nanómetros de diámetro, que se exsuelven de la matriz cerámica del material y se depositan en particularmente bordes de grano. Esto es coincidente con el proceso de exsolución que se está estudiando. Luego se observa el mismo material, pero reoxidado durante 60 horas en aire a 750 grados centígrados, donde ya no se observan estas partículas en la superficie, por lo cual se supone que son reabsorbidas dentro de la matriz cristalina del material. Esto es bueno, ya que implicaría una reversibilidad en el proceso, lo cual permitiría reutilizar esta celda de combustible. Y finalmente, estas A, B y C son micrografías de tipo SEM. La micrografía D es una micrografía TEM, en la cual se observa el material reducido durante 4 horas en atmósfera de hidrógeno a 750 grados centígrados y reoxidado posteriormente durante 1 hora a 750 grados centígrados. Los puntos de prima y de segunda fueron estudiados mediante EDS, y en D' la composición química era mayoritariamente hierro y níquel, mientras que en D segunda se obtuvo estroncio, titanio y hierro. Por lo tanto, esta sería la matriz cerámica de la perovskita y esta sería la partícula producto de la exsolución. Y finalmente, en esta micrografía SEM, podemos apreciar el electrolito TLSGM, el cual es denso, ya que tiene que evitar el pase de los gases de un sector de la celda de combustible al otro, ya que en un sector se da la reacción de oxidación y en el otro se da la reacción de reducción, por lo tanto no deben estar en contacto, por eso es que tiene esta composición más densa. Luego tenemos la capa protectora de óxido de cerio dopado con lantano, y finalmente se observa el electrodo de STFN93, el cual es poroso, ya que tiene que permitir la difusión de gases y tener una gran cantidad de área expuesta para que aumente el área reactiva, y a su vez permitir la conducción de iones y electrones. Como conclusiones de este trabajo, se obtuvo que el STF-SSR permanece estable en atmósferas reductoras ante diferentes niveles de polarización anódica, pero que presenta una impedancia superior al STFN93 en igualdad de condiciones. Por lo tanto, podría ser un buen candidato para estudiar qué le ocurre al STFN93 en esta situación, pero enmascara, debido a su alta impedancia, enmascara los procesos que le ocurren a este material y dificulta el estudio de la influencia de la polarización. Y a su vez también se concluyó que el STFN93 sufre un proceso de exsolución de partículas de hierro-níquel sometido a atmósferas reductoras a altas temperaturas, lo cual es bueno, ya que implica una reversibilidad del proceso, y a su vez también se observó que luego de una posterior reoxidación, las partículas son reabsorbidas por el material, lo cual implica una reversibilidad en el proceso de exsolución. Como mencioné previamente, permite la reutilización de la celda de combustible. Quisiera agradecer principalmente a la Comisión Nacional de Energía Atómica y al Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, al Instituto Balseiro por permitirme la oportunidad de acceder a este tipo de becas, en este caso fue el programa de becas de verano, y a la Universidad Tecnológica Nacional, que yo pertenezco a la Facultad Regional Concepción del Uruguay, allí estudié mi carrera de grado y actualmente estoy haciendo mi posgrado.
Muchas gracias a todo el público por su atención y a continuación responderé aquellas preguntas que pudiesen surgir de mi presentación. Bueno, entonces abrimos un espacio para preguntas. Sí, yo te preguntaría, Justina, ¿qué te motivó a hacer este ensayo o este trabajo, no? Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto de tesis doctoral de uno de los directores, de Mariano Santalla, y yo me incorporé a este trabajo en este marco durante un mes, en el marco de este programa de becas de verano, y principalmente el Departamento de Caracterización de Materiales tiene una historia de investigar celdas de combustible y de buscar el aumento de la eficiencia de este tipo de celdas, que en realidad son materiales o son formas de generar energía renovables que no digamos, que no requieren una combustión que, como muchos sabemos, tiene un resultado de gases que pueden ser tóxicos o de efecto invernadero. Por lo tanto, resulta ser un tema de gran actualidad. ¿Esta investigación sigue adelante o ya termina con este trabajo? No, esta investigación continúa. Esto era una prueba que debía hacer uno de mis directores, Mariano, para su proyecto de tesis, pero él continúa trabajando, todavía no concluyó su doctorado y está continuando con su investigación.